Ballester Pastor, directora del Gabinete Jurídico del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La señora María Antonia Morilla, directora del Instituto de Mujeres de España. Rafaela Pimentel, en representación de las organizaciones de trabajadoras del hogar de España, que ha sido denominada para presentar esta tarde las conclusiones de la actividad. La señora Elisabetta, secretaria general de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. La señora Wendy Galarza, de CEGIL Italia, y la señora Grace Clappen, de EFAD de Bruselas. Vamos a dar inicio a esta actividad convocada por la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Y vamos a dar la palabra a Elizabeth para sus palabras de bienvenida. Gracias. Welcome everyone to this forum. This year is the 10th anniversary of the Convention 189. On behalf of the International Domestic Workers Federation, and as the General Secretary of the organization, I welcome you and I thank you for coming to this forum. After 10 years, we have 35 ratifications in the world. So it is time that we celebrate what we have achieved. Apart from the 35 ratifications, we have also seen many countries that have passed policies, laws that have improved the rights and situation of domestic workers. However, this is far from enough. This is the time that we want to remind governments, all the governments, that a lot have to be done. Governments need to ratify the Convention 189 if they have not done so. If they have done it, it is time that they have to look at the checklist and see how much has become reality. The IEWF is a trade system of the Convention 189. We were formed in 2013, 2 years after the Convention 189 was adopted. We were formed because we had fought very hard to get the convention. But when we got the convention, we knew that this is just the beginning. We are not going to let it stay on the shelf. It has to be implemented. So we have decided to form this international federation to monitor and to work for the implementation. So today, we are here, we are very excited that we are together with the domestic workers, the leaders of Spain, to celebrate this achievement and also to remind how much we have to do in Spain, that this country needs to ratify the C189. We are reminded that 10 years ago, government of Spain voted yes at the International Labour Conference. And 10 years have passed. And we want to remind the government that it is the time to ratify the convention for the domestic workers in Spain. Not only that, when there are more governments who withdraw the ratification, they will make the
the convention stronger. And that will be also a powerful tool for domestic workers in other countries all over the world to use to improve their situation. So this obligation is honorable, and we call upon the governments to do the right thing at this time. So as the International Domestic Workers Federation, once again I want to pledge that we will be together with the domestic workers in Spain to do all we can until the Convention 189 is ratified. And again, I am very honored to open this forum. And we have 6 distinguished speakers, and I'd like to call upon Mr. Félix Pinader, the Director de la Oficina de la OIT para España, to address us. Please, Mr. Félix Pinader. Muchísimas gracias a Elisabetta, Secretaria General de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Por favor, vamos a pedir que todas apaguen sus micrófonos porque están interrumpiendo la comunicación, ¿vale? Quiten sus micrófonos, por favor. Vamos a pedir al señor Félix Peinado, director de la OIT de España, para que nos haga el honor de dar apertura a este acto convocado por la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Bienvenido, Félix. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me sumo a la petición de lo de los micrófonos, porque la verdad es que cuesta un poquito escuchar las intervenciones con el ruido de fondo que hay. Entonces sí que agradecería a estas personas que están conectadas pero que no tienen el micrófono apagado que lo hicieran. Bueno, es un placer estar esta tarde con todas ustedes. Lógicamente me gustaría poderles acompañar presencialmente en Sevilla, que no hay sitio más agradable para estar un domingo que en Sevilla seguramente. Pero bueno, no me lo han permitido distintas circunstancias y gracias a las nuevas tecnologías pues puedo acompañarles básicamente para agradecerles su trabajo y para darles el respaldo de la OIT en sus demandas y reclamaciones de ratificación del convenio 189. Como bien saben, pues bueno, quisiera agradecer también la invitación y singularmente quería agradecer tanto a Elisabeth Tan por la invitación como a María Bastidas, investigadora del estudio que se va a presentar hoy, pues por su enorme trabajo que sin duda va a servir para la revitalización de la actividad también aquí en España. Decía que, como bien saben, desde su creación hace más de 100 años, la OIT viene trabajando en el campo de las normas internacionales del trabajo para mejorar la vida de millones de personas a través de convenios y distintas recomendaciones en el ámbito de la representación sindical, de la libertad de afiliación, de la eliminación del trabajo forzoso, trabajo infantil, igualdad de género, prevención de la violencia y acoso. En fin, hay tan innumerable casuística de asuntos que ha tratado la OIT a lo largo de los años que sería extensísimo detallar. Lógicamente, todos esos convenios, todas esas recomendaciones son de plena aplicación para las trabajadoras y trabajadores de este sector. Todo lo que tiene que ver con el acoso, con la seguridad y salud en el trabajo, con la seguridad social, todo esto es de plena aplicación. Pero esto es la teoría. La práctica lo que nos dice en realidad es que las circunstancias en las que se produce su trabajo, que son diferentes a las que se produce el trabajo de la mayoría del resto de trabajadores y trabajadoras en el mundo, fundamentalmente por el lugar donde se produce el trabajo, que es en el domicilio de otras personas, de los empleadores, pero también por otra serie de circunstancias, pues aconsejaron, como bien se ha dicho en la intervención anterior, aconsejaron hace ya 10 años a la OIT, con el concurso de las distintas organizaciones gubernamentales del mundo, con el concurso de las organizaciones patronales y de las organizaciones sindicales,
la redacción y aprobación del convenio 189 de la OIT y de la recomendación 201, que constituyen un sólido reconocimiento al valor económico y social que tiene el trabajo doméstico y viene a ser una llamada a la acción para poner fin a todas las exclusiones de las que son objeto las trabajadoras y trabajadoras domésticos en el ámbito de protección social, laboral y además, dado que la gran mayoría de trabajadoras del sector doméstico son mujeres, pues vienen a ser también un paso importante hacia la realización de la igualdad de género en el mundo del trabajo. La OIT ha venido haciendo diferentes análisis, estudios sobre la situación de la actividad del trabajo en el sector doméstico, del trabajo doméstico, antes de este convenio y con posterioridad ha venido analizando la situación de los trabajadores y trabajadoras domésticas. El último informe es un informe bastante reciente, de junio del año 2021, que indica que tras 10 años, en muchos casos y sobre todo a causa de la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial con motivo de la COVID-19, la situación de las trabajadoras y trabajadores domésticos no solo no ha remitido, no ha mejorado, sino que se ha visto seriamente perjudicada. Así, por ejemplo, en términos de empleo, actualmente hay 75,6 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos en el mundo, que se viene a representar el 4,5% de los asalariados del mundo entero. En los peores meses, en la peor época de la crisis, se llegó a perder en Europa en torno a entre el 5 y el 20% de los empleos a causa de la pandemia del COVID, y esta situación todavía fue peor en las Américas, donde la pérdida de empleos llegó a ser entre el 20 y el 50%. Esto viene causado fundamentalmente por el empeoramiento de las condiciones económicas de los hogares, que son los empleadores, que a su vez pues, han repercutido drásticamente y dramáticamente en el empeoramiento de las condiciones de trabajo, que ya de por sí venían siendo deficientes en esta actividad laboral y que con motivo de la pandemia, como digo, han empeorado. Además, este es un sector, como ahora comentaré, donde hay una gran informalidad, con lo cual las trabajadoras de este sector, pues cuando han tenido problemas de desempleo o de cualquier otro tipo de ayuda o protección que podían haber tenido acceso a otros trabajadores, de encontrarse en igual situación que ellas, pues no han podido acceder, y además es un sector donde hay un porcentaje elevado de personas migrantes en las que se unifica pues una serie de condicionantes que las hacen más vulnerables, como ser mujer, migrante y trabajar en situación irregular. En España actualmente hay 580.500 trabajadores del hogar, según los datos de la EPA, de los cuales el 86% son mujeres. Este es un dato un poco mayor, el porcentaje de mujeres es un dato en España un poco mayor de los datos a nivel mundial, que estamos en torno a las 3/4 partes de trabajo femenino y de trabajo doméstico, el 76%. 500.000 mujeres en España son trabajadoras domésticos, 79.000 hombres. La mayoría de todos estos empleados, el 55%, trabajan a tiempo parcial. El número de trabajadoras y trabajadores, pero sobre todo trabajadoras, que están dadas de alta en la Seguridad Social es inferior, son 420.288, pese a estar obligados a cotizar desde la primera hora trabajada. Esta cuestión de la informalidad que acabo de apuntar y que antes decía también, pues según estimaciones de la OIT, es todavía más grave. Estamos hablando de que en el sector de trabajo doméstico el 81% de las trabajadoras se encuentran en situación de informalidad en el mundo, que viene a ser aproximadamente el doble de informalidad de la que existe en el resto de actividades laborales. Además, en España, el 42% de las trabajadoras domésticas son de origen extranjeros, en su mayor parte provenientes de países comunitarios. Bien, como se ha apuntado, como se ha dicho ya y como
insistentemente se comentará, imagino, en esta conferencia, en estas jornadas, pues el convenio 189 de la OIT en nuestro país todavía no ha sido ratificado después de 10 años. Ha sido ya ratificado en 32 países, 8 de ellos pertenecen a la Unión Europea. Ratificado este convenio, nuestro país pues tiene sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos una serie de desventajas, fundamentalmente la falta de ayuda por prestación por desempleo o ayudas para la cotización de la seguridad social que siguen no estando vinculadas a sus ingresos reales, así como otra serie de prestaciones a las que, por las circunstancias de la regulación de la seguridad social actual española, pues no tienen derecho. La ratificación del convenio 189 traería como consecuencia una mejora del reconocimiento legal de estas trabajadoras en términos como el tiempo de trabajo, los ingresos mínimos, el acceso a la seguridad social, incluidas las ayudas por maternidad y las prestaciones económicas, políticas de seguridad y salud en el trabajo tan importantes y tan poco reconocidas en esta actividad, que es una actividad donde se trabaja en situaciones de riesgo y con productos también de riesgo. Y también una situación muy importante que se produce en este colectivo de trabajadoras y trabajadores, pero sobre todo trabajadoras, es las situaciones de violencia y acoso en el trabajo. Además, junto al reconocimiento legal, yo creo que es necesaria y pertinente una mejora del reconocimiento social de esta actividad productiva, de esta actividad laboral, dado que hay una circunstancia que viene a ser como una pescadilla que se muerde la cola, y es que como no tiene suficiente reconocimiento social, pues no lo tiene laboral y viceversa. Yo creo que sería un avance significativo también socialmente el hecho de que se avanzara en el reconocimiento laboral de los derechos de los trabajadores del sector doméstico. También avanzar en el campo de la formalización, donde, como ven, como ya he apuntado, existe un enorme trabajo todavía por desarrollar en el mundo y sobre todo y particularmente en lo que se refiere a nuestro país. No debemos olvidar que la falta de formalización de la actividad laboral trae como consecuencia la pérdida de un montón de derechos de seguridad social y de posibles prestaciones, vacaciones, etcétera, etcétera, a los cuales, o ayudas de otro tipo a las cuales las trabajadoras del sector doméstico no pueden tener acceso por no haber cotizado o no haber cotizado lo suficiente. Y con estas palabras pues termino mi intervención. Decir que por lo que nosotros sabemos desde la OIT, el proceso de ratificación del convenio 189 por parte del Estado español está en marcha. Se ha sometido a consultas a las organizaciones sindicales y patronales en nuestro país. La semana pasada se ha iniciado el proceso de consultas, lo cual significa que el proceso que anunció hace unos meses pues continúa su trámite y es de esperar que sirva para adelante. Y en ese sentido, pues animar a las presentes, sobre todo mujeres, como he dicho, y a todo el colectivo, pues a seguir reivindicando la aplicación, la ratificación de este convenio, pero lo importante no es solo la ratificación, porque la ratificación tiene que venir trasladado a la legislación nacional, a la legislación de seguridad social, a la legislación laboral, y ese proceso, tras el proceso de ratificación, pues va a conllevar un trabajo bastante intenso desde un punto de vista legal, pero desde un punto de vista también de negociación. La OIT siempre incide en la necesidad, siempre incidimos en la necesidad de que los procesos de reforma legal y los procesos de aplicación de los convenios de OIT se hagan de forma concertada, de forma tripartita, con la connivencia de los distintos agentes sociales, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones patronales y, lógicamente, del Gobierno y de las distintas autoridades que a su vez lo tienen que aplicar. Y desde aquí, pues, decir que en este caso concreto se ha visto en otros países y también es una circunstancia que concurre en España. Hay problemas para la identificación de los interlocutores desde el punto de vista desde los trabajadores y desde el punto de vista también, por qué no decirlo, desde la parte patronal, donde no es fácil identificar con qué
o qué organizaciones se debe de hablar. El gobierno, como es lógico y como también la OIT promulga, está hablando con las organizaciones sindicales más representativas, Comisiones Obreras UGT, aparte de que pueda consultar a cualquier otra entidad que pueda tener representación o interés en este asunto. También lo está haciendo con las organizaciones empresariales CEO y CEPIME. Y desde aquí, pues, animarles a trabajar juntas, a unir esfuerzos, como suele decir el refrán, el viejo refrán, la unión hace la fuerza, y en el mundo del trabajo esto es una evidencia clarísima, donde ha habido unión y ha habido trabajo conjunto, pues se han conseguido más cosas, y animarles a trabajar pues desde todos los colectivos, unirse con las centrales sindicales a las que antes me refería, pues para seguir promoviendo los derechos en este sector. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al director de la oficina de la OIT para España por sus palabras de aliento y sobre todo el exhorto al Estado español para la ratificación del convenio 189. Muchísimas gracias, don Félix Peinado. Gracias. Vamos a continuar con el programa. Tenemos ahora la participación de la directora del Gabinete Jurídico del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la señora María Ballester Pastor, quien en su representación de la ministra de Trabajo y Economía Social nos va a dar a conocer las acciones que viene trabajando el sector a favor de las trabajadoras del hogar y cuáles las perspectivas del sector, su planteamiento del sector frente a la aprobación del convenio 189 de la OIT. Bienvenida, señora María Ballester. Muchas gracias. Buenas tardes, es un verdadero placer estar esta tarde aquí de domingo con vosotras, con vosotros, formando parte de estas jornadas taller en las que habéis compartido conocimiento y también preocupaciones sobre el trabajo del hogar, el trabajo doméstico y de los cuidados, que es un trabajo en el que se reflejan estereotipos y discriminaciones que desde luego no pueden dejarnos indiferentes. A la vicepresidenta Díaz le hubiera encantado estar aquí esta tarde también con vosotras, pero otros compromisos se lo han impedido. Me encarga, eso sí, que os transmita su enhorabuena por el trabajo que estáis llevando a cabo y también me ha encargado que os dé las gracias a todas las personas, organizaciones, instituciones que habéis organizado y participado en esta iniciativa, que aúna frentes académicos, asociativos, sindicales y sociales para poner el conocimiento científico al servicio del trabajo digno de todas las personas, porque de eso hablamos, ni más ni menos, de trabajo digno, cuando hablamos del convenio 189 de la OIT, que es el tema de esta mesa, de este foro en este momento y al que voy a referirme a continuación. El convenio 189 se aprobó en el año 2011, ya lo sabemos, hace ahora 10 años. Es un convenio de gran importancia porque expande el concepto de trabajo digno al espacio más recóndito, más invisible de nuestra economía, aquel que muchas veces escondemos detrás de eufemismos, como cuando en lugar de referirnos al trabajo por cuenta ajena que supone, hablamos de la chica que nos ayuda en casa. Quisiera comenzar refiriéndome precisamente a esa invisibilidad del trabajo doméstico, que en realidad es la invisibilidad del trabajo de las mujeres a lo largo de la historia. Suele decirse que las mujeres han accedido recientemente al mercado de trabajo, pero en realidad las mujeres hemos estado siempre trabajando. Y no me refiero solo al trabajo reproductivo, me refiero también al trabajo realizado para otras personas diferentes del propio núcleo familiar. En ocasiones era un trabajo invisible, como los trabajos agrícolas o ganaderos que sustentaban la unidad familiar y también la economía local, o los trabajos textiles en casa, a menudo sumergidos. Bueno, el trabajo doméstico formaba parte de esos trabajos femeninos poco valorados y nada reconocidos. Incluso dentro del sector doméstico existía una clara discriminación por razón de sexo. No cobraba lo mismo la sirvienta, la niñera o la cocinera que el jardinero o el chofer, ni su trabajo era reconocido igual. En definitiva, cuando se dice que la mujer se ha incorporado recientemente al mercado de trabajo, lo que se dice realmente es que la mujer se ha incorporado solo recientemente al trabajo reconocido y valorado socialmente, y que con anterioridad su trabajo, que era real, era invisible para la sociedad. Hablamos ahora, afortunadamente, al menos en teoría, con conceptos diferentes,
y empezamos a ser conscientes, al menos en teoría, de que debemos liberarnos de estereotipos para reconocer el valor del trabajo desempeñado por las mujeres. Quisiera destacar al respecto que ese es precisamente un objetivo prioritario para la Unión Europea y también para el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En octubre de 2020, hace apenas unos meses, aprobamos en España el Real Decreto 902/2020 para la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Es una norma emblemática con la que el Ministerio está muy comprometido y que permite valorar el trabajo de las personas en lo que de verdad vale, sean hombres o mujeres. Pues bien, en este marco de conciencias que se van despertando a la igualdad real, el trabajo doméstico sigue siendo una isla, donde lamentablemente no llega ese concepto de trabajo digno y decente que corresponde a todos los trabajos. Nos corresponde a los poderes públicos porque así lo establece el artículo 9.2 de nuestra Constitución, remover los obstáculos que impiden la igualdad real y efectiva de las personas y de los grupos en que se integra. Así exactamente dice nuestro artículo 9.2 de la Constitución, que en el trabajo doméstico han sido históricamente las mujeres y las niñas y ahora son las mujeres migrantes. Una doble discriminación, por cierto, que incrementa la vulnerabilidad y la urgencia de la intervención pública. El convenio 189 de la OIT es un convenio de enorme trascendencia, no solo por lo que dice, sino por lo que significa. De un lado, lo más evidente es que resitúa el trabajo doméstico en el lugar que le corresponde, terminando con el mundo de infraderechos que lo ha caracterizado históricamente. Pero además, y sobre todo, significa coherencia con los principios de igualdad y dignidad que queremos que caracterice nuestra sociedad, sin islas, sin excepciones ni supuestas especialidades que degradan derechos. Este ministerio está plenamente comprometido con la ratificación del convenio 189 de la OIT. Y de hecho, como es bien sabido, se han iniciado ya los trámites para que su incorporación en el ordenamiento español sea una realidad lo antes posible. Por cierto, también quisiera señalar una cosa que creo que es de particular importancia. Y son varios en este momento los convenios de la OIT que están en trámite de ratificación en este momento. Además del convenio 188 de la pesca, el pasado jueves 11 de que está en trámite, el pasado jueves 11 de noviembre el Parlamento español autorizó la ratificación del convenio 177 sobre trabajo a domicilio y también autorizó la ratificación del convenio 190 sobre eliminación de la violencia y acoso en el trabajo. Me gustaría destacar que de este modo España está recuperando su compromiso con la OIT, un compromiso que había tenido siempre y que sin embargo se había interrumpido en los últimos años y que estamos comprometidas a recuperar. Bueno, vuelvo al convenio 189, que también se encuentra en este momento en tramitación además muy avanzada. Son trámites en los que intervienen diferentes órganos e instituciones, incluyendo en su momento el Parlamento, que será el que dé el plácet final para la ratificación. Son trámites que se están produciendo con total agilidad y sin demoras, siguiendo los procedimientos establecidos. Brevemente, ya lo anticipaba hace un momentito el director de la oficina en España de la OIT, nos encontramos en la fase en la que se ha realizado el dictamen propuesto por parte del Ministerio, se ha transferido a las organizaciones sindicales y patronales más representativas para informe, los interlocutores sociales. También al mismo tiempo están produciendo las observaciones por parte del resto de ministerios que concluirán con un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y una vez concluya esa fase pasará a Consejo de Ministros y de ahí al Parlamento. Por lo tanto, se está produciendo esa tramitación con las dinámicas temporales habituales y sin ninguna demora. La incorporación del convenio 189 tendrá su reflejo en el ordenamiento español y en ese sentido estamos trabajando porque lo que estamos empezando a operar ya será la equiparación de todas las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en el hogar familiar con la del resto de personas trabajadoras. Es una equiparación que ya comenzó hace unos años cuando las personas trabajadoras del hogar se incorporaron al régimen general, eso pasó desde el 1 de enero del año 2012. Es momento de continuar ahora este proceso, está todavía inacabado, y de ampliarlo a todos los frentes, incluyendo prevención, por supuesto, también condiciones de trabajo, incluyendo condiciones de despido, y todas las prestaciones de seguridad social, incluyendo, por supuesto, la prestación por desempleo. Quisiera señalar que este proceso de equiparación plena ya ha empezado a dar pasos, incluso antes de la ratificación del convenio 189. Y una de estas manifestaciones se produjo al inicio de la presente crisis sanitaria, cuando fue necesario dar cobertura ante desempleo a las personas trabajadoras del hogar.
Como ya sabemos, durante la crisis sanitaria, el mecanismo que ha permitido dar estabilidad a las empresas, personas trabajadoras, han sido los ERTEs. Sin embargo, el sistema de ERTEs no podía aplicarse al trabajo doméstico por la única y sencilla razón de que la prestación de desempleo nunca ha existido para este colectivo. Y esa era una razón que a nosotras nos resultaba absolutamente inadmisible. Era una cuestión que debía resolverse con urgencia, pero también con coherencia. Existía una degradación de partida, esa inexistencia de la prestación por desempleo, y desde luego no queríamos afrontar esa cobertura por medio de una prestación asistencial low cost, sino con criterios de igualdad y dignidad. Y por eso establecimos en ese momento, era marzo del año 2020, establecimos de la nada, en plena pandemia, sin precedentes, con imaginación y con pleno compromiso, una verdadera prestación por desempleo que reproducía las características de la prestación de desempleo de todas las personas trabajadoras y que, por tanto, equiparaba la situación de las personas trabajadoras del hogar a la de aquellas personas que se encontraban en ERTE y que estaban cubiertas por el sistema de ERTE. Para nosotras, esa equiparación en aquel momento, en aquel mes de marzo del año 2020, era un presupuesto ineludible que nos obligó a superar barreras jurídicas técnicas de enorme envergadura y que tuvo que ser aplicada con criterios novedosos y sin precedentes por un sistema público de empleo que estaba ya sobrecargado y exhausto, pero se hizo. Aquella prestación de desempleo de las personas trabajadoras del hogar de marzo de 2020, innovadora y creativa, fue la prueba clara de que seguimos comprometidas con la igualdad real y efectiva de este colectivo en el trabajo. Lo seguimos estando ahora. Desde el Ministerio de Trabajo somos plenamente conscientes de que la equiparación debe producirse a todos los niveles y en ese sentido se está trabajando. Pero quisiera destacar que queremos también una equiparación global, que no deje cabos sueltos y que implique a toda la sociedad, incluyendo nuestras convicciones y percepciones acerca del cuidado, relacionados con quién y cómo debemos llevarlo a cabo. Permitidme que ponga palabras a lo que muchas pensamos. Hemos asumido que el cuidado es una cuestión exclusiva de la unidad familiar y particularmente de las mujeres. Y ante la falta de mecanismos de conciliación y corresponsabilidad, hemos tenido que subcontratar el cuidado de nuestras personas dependientes a otras mujeres, que también tienen, por cierto, sus propias personas dependientes. Y de este modo hemos llegado a esta paradoja que nos hace a las mujeres víctimas y verdugos de la misma infravaloración del trabajo doméstico y de cuidado. En este sentido, los poderes públicos tenemos la responsabilidad de atajar este miedo atávico y de contribuir a la plena corresponsabilidad, porque solo de este modo es posible configurar un clima saludable de relaciones laborales que sitúe el cuidado de las personas en el centro de las vidas. Nos corresponde establecer los mecanismos adecuados para que definitivamente despegue la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Solo de este modo será posible dignificar el trabajo de cuidado desempeñado por profesionales, combinándolo de modo coherente con los servicios comunitarios de cuidado y de educación de menores. Nos corresponde también configurar un sistema de corresponsabilidad social que participe de modo activo en el cuidado y en la dependencia, aportando medios materiales y humanos para que la cuestión del cuidado deje de tener una dimensión estrictamente personal, o lo que es lo mismo, estrictamente femenina. Somos conscientes de que es imprescindible una revisión de nuestra concepción del tiempo de trabajo, que posibilite trabajos humanos, con derechos a la desconexión y a la adaptación de los horarios a las circunstancias personales y familiares, así como una sociedad que participe en el cuidado comunitario. Esta perspectiva es imprescindible para asegurar condiciones de trabajo dignas a las personas que trabajan por cuenta ajena en actividades domésticas y de cuidado. Este es el presupuesto de la legislación sobre tiempo de trabajo corresponsable que en este momento estamos preparando. Ha existido siempre cierto miedo a reconocer derechos a las personas trabajadoras del hogar que debemos desterrar. Tememos que el trabajo doméstico se sumerja y que de este modo las condiciones de las personas trabajadoras se empeoren. Pero estos miedos solo pueden atajarse de frente, mirando como referencia los países con convicciones plenas sobre la corresponsabilidad social, empresarial e intrafamiliar, y no aquellos países en los que el trabajo doméstico y de cuidado es manifestación de una alta desigualdad social. La filosofía del cuidado y del trabajo doméstico no puede ser una filosofía de trabajo servil, sino de profesión cualificada, digna y reconocida. De hecho, en este momento de regeneración pospandemia en el que estamos configurando cambios estructurales en nuestro mercado de trabajo, queremos que se instale en nuestro país una concepción del trabajo digno,
saludable y de calidad, que se refiere a todas las personas y a todos los trabajos, incluyendo los que se desarrollan en el ámbito del hogar familiar. El futuro del trabajo, que en este momento está siendo objeto de estudio y de atención en todo el mundo, nos anticipa un mundo en el que las máquinas harán el trabajo manual y repetitivo. Pero hay un espacio de trabajo que vuelve a invisibilizarse cuando se habla del trabajo del futuro. Es el sector del cuidado, que es un trabajo profundamente humano y, por tanto, insustituible por robots o por máquinas. En definitiva, nos encontramos en un momento clave en la regeneración de nuestra economía y de nuestra sociedad, que no puede dejar fuera el trabajo que se desarrolla dentro de nuestros hogares, porque ni es un trabajo menor, ni tiene una dimensión pequeña. De hecho, los valores y convicciones que se encuentran detrás del trabajo doméstico y del cuidado nos describen fielmente como sociedad, porque son el último reducto de la desigualdad, tanto de género como de origen. Y son también el último reducto, el más invisible de los estereotipos de género, que nos atañen tanto a hombres como a mujeres y que requieren la acción comprometida de todos y de todas. En eso estamos. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la señora María Ballester, directora del Gabinete Jurídico del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Vamos a dar la palabra a la señora María Antonia Morilla, directora del Instituto de Mujeres de España y en representación de la ministra de Igualdad. Bienvenida, María Antonia Morilla. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Trasladaros en nombre de la ministra Irene Montero, de la ministra de Igualdad del Gobierno de España, el agradecimiento por habernos dado la oportunidad de compartir esta tarde un ratito con vosotras. A mí me gustaría empezar agradeciendo a la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar la organización de este taller y la posibilidad de abrir este espacio de encuentro, por la elaboración también de ese mapa que habéis presentado de las organizaciones de trabajadoras del hogar y de cuidado en España, que creo que sin duda va a ser una herramienta potente en materia de organización social. Y muy especialmente me gustaría agradecerles ese trabajo muchas veces a contracorriente, orientado a fortalecer las organizaciones de base, su articulación en red y su capacidad, el incremento de sus capacidades de acción colectiva. Ese trabajo que desde la Federación estáis haciendo y que creo que este taller también es expresión de ello, de fortalecer las organizaciones de base y de tener una voz propia como interlocutor social, me parece que es importantísimo. Más aún cuando podemos decir que quizá uno de los principales logros de los poderosos en la organización del mercado de trabajo desde finales del siglo XX y en esta primera parte del siglo XXI tiene que ver con ese proceso de fragmentación de la clase trabajadora y con esa generación de condiciones de desigualdad, no solo en lo que tiene que ver en lo laboral, sino con procesos de deslocalización, de fragmentación del espacio de trabajo y también de atomización social. Creo que las trabajadoras del hogar dais buena cuenta de cómo se ha producido ese proceso de deslocalización, ese proceso de atomización y fragmentación de las condiciones laborales, precisamente porque vuestro trabajo se desarrolla en los domicilios, porque en muchas ocasiones se produce en condiciones de aislamiento y porque existe una imposibilidad grande de encontrarse con otras iguales. Y me quiero detener aquí un segundo. El desarrollar trabajo en entornos que dificultan el encontrarse con otras iguales, que permitan identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas, cuáles son las reivindicaciones y las estrategias de defensa también, en muchas ocasiones dificulta y entorpece los procesos de organización colectiva de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso creo que el trabajo que hacéis desde las asociaciones de trabajadoras y trabajadores del hogar, ese trabajo de organización desde abajo, de señalar y de apuntar cuáles son las obligaciones de los estados, es imprescindible
y no solo es imprescindible en lo que tiene que ver con la conquista de derechos en vuestro ámbito laboral, sino que honestamente creo que debiera de servir de ejemplo también para otros sectores laborales que también están experimentando procesos similares de precarización, de fragmentación y de atomización en el ámbito laboral. Creo que la situación laboral de las trabajadoras del hogar es la mayor expresión de que en nuestro país hay un amplio recorrido que hacer para conseguir que haya una igualdad plena en el ámbito laboral y de que aún siguen existiendo importantísimos déficits democráticos y nosotras lo solemos apuntar de manera muy nítida. Para poder hablar de una democracia plena hay que hablar también de la democracia en el ámbito laboral y hay que hablar también de cómo se equiparan las condiciones laborales del conjunto de trabajadores y de trabajadoras. No nos cabe duda de que, bueno, de que por parte del Ministerio de Trabajo, como ha expuesto su directora de gabinete jurídico y con su ministra a la cabeza, hay un empeño importantísimo en abordar de una manera firme esa necesaria transformación democratizadora del marco de relaciones laborales en nuestro país. De ahí que se esté abordando ese proceso de derogación de la reforma laboral, que se estén poniendo en marcha importantísimas acciones pioneras para revertir esos procesos de precarización y que también se esté poniendo en el centro y de manera prioritaria la necesidad de dignificar las condiciones laborales de los sectores más precarizados de la clase trabajadora, entre los que sin duda se encuentran las trabajadoras del hogar y en cuya agenda, como no puede ser de otra manera, tiene que tener un carácter absolutamente prioritario el proceso de ratificación del 189 que de manera profusa ha explicado el cómo se está abordando, cómo se está llevando a cabo por parte del Ministerio de Trabajo, su directora de gabinete. Mirad, lleváis 2 días de debate intenso y creo que el cumplir una década sin que nuestro país haya ratificado el convenio 189 necesariamente nos tiene que hacer mirar atrás y revisar por qué no ha habido voluntad política para abordar esa ratificación del convenio 189 y también para situar cuáles son los avances que se están dando en este momento, aun llegando tarde y aun siendo plenamente conscientes de cuáles son las limitaciones que las medidas que se han aprobado todavía tienen, pero teniendo mucha convicción de que ese proceso ya está en marcha y de que es junto a las organizaciones de trabajadoras del hogar, con ese acompañamiento, con ese impulso, con ese empuje, como podremos también hacer que los procesos, no solo de ratificación del 189, sino todos los procesos normativos de adecuación de la normativa posterior que habrá que llevar a cabo, sean procesos que se aceleren. Por eso también, bueno, creo que espacios como este y el fortalecimiento de las organizaciones, insisto, es tan importante. En la medida que las organizaciones tengan una mayor capacidad de acción y de interlocución colectiva, esos procesos por parte del gobierno sin duda podrán llevarse a una velocidad mucho mayor, tal y como merecen las trabajadoras del hogar. A mí me gustaría plantear de manera muy sintética 3 reflexiones breves sobre cuál es el diagnóstico y cuál es el marco también de avance en el que nos estamos desarrollando. Una primera reflexión en torno a la feminización de los trabajos de cuidado y en torno a qué nos referimos cuando hablamos de ese proceso de reconocimiento social y de dignificación de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y del conjunto de trabajadoras de los cuidados. Estamos hablando de procesos que históricamente han sido atribuidos a las mujeres y que precisamente por ser actividades que han estado atribuidas a las mujeres han sido trabajos poco valorados socialmente y por tanto mal pagados y con las peores condiciones laborales. El que las condiciones de precariedad estructurales en las que se desarrollan los trabajos de cuidado y los trabajos del hogar en materia de prestaciones, el que aún estéis en un régimen especial, el que no tengáis derechos tan básicos como a los horarios o derechos al tiempo, derechos que están
al menos formalmente reconocidos para el resto de la clase trabajadora, tiene que ver con que son trabajos que históricamente hemos desempeñado y seguimos desempeñando las mujeres. En la configuración de las relaciones laborales de las trabajadoras del hogar sigue resonando la servidumbre y sigue resonando el privilegio machista, y esto explica por qué aún siguen perviviendo, siguen persistiendo estas discriminaciones y por qué en muchas ocasiones y en el ámbito institucional, pero también en el ámbito social, se acepta con mucha normalidad el que exista un régimen especial, es decir, el que sean trabajadoras de segunda y el que existan los niveles que, como decía el director de la OIT en España, unos niveles de trabajo informal absolutamente insoportables que en cualquier otro ámbito haría que hubiera acciones por parte también a nivel social mucho más contundentes. En muchas ocasiones se ha justificado con que la naturaleza del trabajo del hogar, al desempeñarse en el ámbito de los domicilios, en el ámbito de lo doméstico, tiene una naturaleza distinta. Yo creo que es importante que señalemos que, aun teniendo características que lo hacen un trabajo en muchas ocasiones diferentes, esto en ningún caso puede ser una excusa o puede valer de justificación para justificar la discriminación y las distintas formas de violencia que se siguen produciendo en el ámbito del trabajo doméstico. Y una cuestión que tiene que ver y que creo que nos invita también a pensar más allá incluso del convenio 189 con esto que tiene que ver con las cadenas globales de cuidado y con cómo esos procesos de poner la vida al servicio de la producción han generado también el que en la medida en que las mujeres se iban incorporando a los mercados laborales en Europa, se hayan dado procesos migratorios que tienen como elemento, como hilo común, el que las mujeres migrantes vienen a desempeñar trabajos de cuidado en condiciones absolutamente precarias que veníamos desempeñando las mujeres autóctonas. Creo que el hablar de cómo el trabajo del hogar está atravesado también por los procesos migratorios y por situaciones de irregularidad administrativa que generan unas situaciones terribles de desprotección y mucha más vulneración de derechos, es fundamental que lo ubiquemos también para pensar qué tipo de políticas públicas son las que tenemos que impulsar para garantizar que haya equiparación de derechos para todas las mujeres, para todas las trabajadoras del hogar. Por tanto, obviamente, sin papeles, las trabajadoras del hogar están mucho más expuestas a que se vulneren sus derechos. Por tanto, además del convenio 189, tenemos que incorporar esta mirada y tenemos que incorporar también el debate sobre la necesidad de reformar la ley de extranjería de manera que las trabajadoras del hogar, insisto, todas las trabajadoras del hogar tengan todos los derechos reconocidos. Esto nos parece que, atendiendo a los datos que Feli ha dado hace unos minutos, es absolutamente imprescindible. Una segunda reflexión que tiene que ver con que los trabajos domésticos y de cuidado son esenciales y por tanto tienen que generar derechos. Los trabajos de cuidado, históricamente lo que ya han generado, lo que nos han generado a las mujeres han sido discriminaciones múltiples y obstáculos. Tenemos que empezar a pensar en los trabajos de cuidado, en los trabajos domésticos, como trabajos que son esenciales para reproducir la vida, como trabajos que, lejos de producir discriminaciones, lo que tienen que generar son derechos. Y decía al inicio que llegamos tarde para su reconocimiento, y me gustaría detenerme aquí un minuto. Lo decía la directora del Ministerio de Trabajo también hace unos minutos. En la medida en la que los cuidados sostienen la vida, en la medida en la que todas las personas, para poder vivir, para poder ir a trabajar, necesitamos tener ropa limpia, necesitamos vivir en entornos saludables, necesitamos ser cuidadas. En la medida que
los cuidados son fundamentales para la vida, los cuidados tienen que ser valorados socialmente y, por tanto, las trabajadoras que desempeñan y que prestan los trabajos de cuidado tienen que ser reconocidas no solo socialmente ni simbólicamente, sino reconocidas muy especialmente en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos laborales. Si hay algo que en el contexto de la pandemia creo que se reveló de manera muy clara y que las feministas lo veníamos indicando desde hace bastante tiempo, tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo hay unos poderes públicos y un sistema que en todos sus extremos se ha construido dando la espalda a los trabajos que son esenciales para que la vida pueda reproducirse. No solo se reveló esto, sino que se reveló también la debilidad de las políticas públicas de cuidado a escala mundial y también en nuestro país. Fijaos, si trabajos que son esenciales como los trabajos de cuidado no son atendidos en la manera que merecen por parte de los poderes públicos, esto tiene que ver, entre otras cosas, porque los poderes públicos saben, en el fondo, que cuando vienen mal dadas, cuando se dan situaciones como las que vivimos en la crisis sanitaria, al final las mujeres van a acabar echándose a su espalda de nuevo el cuidado de los suyos. Esto ocurre así en materia de cuidado, esto ocurre así también y creo que tiene mucho que ver con lo que ocurre también con las trabajadoras y con los trabajadores del hogar. El Estado lleva 10 años no asumiendo la obligación y la responsabilidad que le corresponde en materia de cuidado y en materia, en este caso, del hogar. Por tanto, creo que hay un intento decidido por parte de este gobierno con el liderazgo del Ministerio de Trabajo, pero también en la medida de la humilde aportación que podemos hacer por parte del Ministerio de Igualdad, por intentar cambiar esa inercia en la que ha estado instalada el gobierno en años anteriores, intentar cambiar esa inercia que es profundamente discriminatoria, poniendo en marcha políticas que tienen en el horizonte el garantizar el derecho universal, el derecho humano al cuidado. Y hay algunas cosas que ya hemos hecho e insisto, somos absolutamente conscientes de sus limitaciones, pero el que hayamos puesto en marcha el subsidio extraordinario que se puso en el periodo del confinamiento, el haber incorporado todo un eje en el plan de recuperación, transformación y resiliencia en torno a la economía de cuidados que pretende impulsar un plan de modernización de todo lo que tiene que ver con los trabajos de asistencia y de ayuda a la dependencia. El que hayamos puesto también en marcha una mesa de cuidado como instrumento de asesoramiento, de acompañamiento, en la que por primera vez, además de organizaciones sociales donde también están representadas las trabajadoras del hogar, por primera vez hemos conseguido sentar a los 5 ministerios que tienen competencias en materia de cuidado en nuestro país. Está el Ministerio de Trabajo, está el Ministerio de Educación, el de Seguridad Social y también el de Educación y, por supuesto, el de Igualdad, con el propósito de que podamos abordar un documento de bases que nos permitan señalar de manera clara cuáles son los cambios normativos que tenemos que aplicar para que se reconozca el derecho universal al cuidado en nuestro país. Y esto pasa al menos por 3 cuestiones prioritarias. Una que tiene que ver con el fortalecimiento de los servicios públicos y todos los servicios públicos que garantizan el derecho al cuidado. 2, todas las políticas que tienen que ver con favorecer una conciliación corresponsable en el ámbito de la reforma laboral, en el ámbito de la ley de familia, en el ámbito también de la ley de tiempo corresponsable. Y en tercer lugar, por supuesto, el reconocimiento y la equiparación de derechos de las trabajadoras del hogar y de las trabajadoras de cuidado. Y en este sentido, la ratificación del convenio 189 tiene que ser una de las medidas prioritarias. Me parece que ese camino que se ha emprendido por parte de este gobierno es el camino de apostar también de manera decidida por impulsar políticas, algunas de ellas que debían de haberse impulsado hace muchísimo tiempo. Por tanto, creo que también el acompañamiento y la utilización de instrumentos internacionales
como el convenio 189 nos tienen que servir también para esto, para que los estados asuman las obligaciones que le corresponden, porque es asumiendo las obligaciones que le corresponden cómo se garantizan los derechos. Y por último, una tercera reflexión y termino. La ratificación del 189 es un compromiso de gobierno y por tanto va a cumplirse. Creo que de la misma manera que ya se está en un punto bastante avanzado con el convenio, con la ratificación del convenio 190 o con la ratificación del convenio 177, es necesario que se tome la máxima velocidad para conseguir que el convenio 189 sea aprobado, sea ratificado con los trámites, que bueno, son trámites complejos, sin duda, con los trámites que corresponden, pero que nos permitan que en esta legislatura se puedan poner en marcha todo ese proceso de adecuación de las normativas. Me vaya a permitir que termine concluyendo un poco como empecé. Creo que la reforma del mercado de trabajo y ese proceso de democratización que necesariamente se ha de abordar para que sea una transformación efectiva tiene que mirar a las distintas discriminaciones que las mujeres sufrimos en el mercado de trabajo y muy particularmente a esos sectores laborales que están más feminizados. Y ahí están las trabajadoras del hogar, pero también están las camareras de piso, las aparadoras del calzado o las propias jornaleras que vienen a trabajar en los frutos rojos en Huelva, que vienen ya prontito en el primer semestre del año. Es imprescindible que en esas transformaciones del mercado de trabajo tengamos muy presente ese enfoque feminista y de género y tengamos muy presente el que no puede haber trabajadoras de segunda. Por tanto, y termino ya así, creo que es imprescindible que ese trabajo que venía haciendo cuando ha habido una escasa respuesta institucional de organizaros, de exigir y de marcar la hoja de ruta a las instituciones, es imprescindible que lo continuéis haciendo. Para que el gobierno acelere y tenga una mayor velocidad en la ratificación del 189, pero también para que puedan ponerse en marcha otras medidas que sin duda son necesarias, para las que también el gobierno tiene competencia y que han de acelerarse para que podamos hablar de una equiparación real y efectiva de derechos para todas las mujeres. Así que muchísimas gracias y bueno, y daros de nuevo la enhorabuena por la organización de esta jornada de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Antonia Moría en su representación del Ministerio de Igualdad. Y gracias por la información. Tenemos ahí varias preguntas en el chat y también, como dice, necesitamos escuchar la voz de las actoras, aquellas protagonistas que sostienen la vida en el mundo entero, aquellas mujeres que de manera invisible perdón. Sí, aló. ¿Me escuchan? Bueno, gracias. Decíamos que en el chat nos pedían la voz de las actoras. ¿Dónde están? Porque son las protagonistas y señalábamos aquellas mujeres que sostienen la vida de manera silenciosa, de manera invisible y en precarias condiciones de vida. Y es en ese caminar que justamente vamos a tener la presentación de la compañera Rafaela Pimentel, quien ha sido designada para dar a conocer las conclusiones de esta jornada que tuvo la posibilidad de tener presente a 32 organizaciones de trabajadoras del hogar del Estado español. Y es en esa perspectiva
la compañera Rafaela Pimentel ha sido designada a nombre de estas 32 organizaciones para dar a conocer las conclusiones de estos 2 días de trabajo. Bienvenida, querida Rafaela. Gracias, María. Buenas tardes a todas las conectadas, a las compañeras que están aquí, también a las compañeras que se han tenido que ir a sus lugares de viven, y también queremos dar las gracias a las personalidades que se han presentado esta tarde aquí, porque creemos que también es un aporte y una facilitación para este sector de trabajadoras de hogar que se conecten hoy domingo y que estén aquí conectadas con nosotras, escuchándonos, escuchar, y que puedan también plantear sus cuestiones como la han planteado. Análisis que lo hemos visto viendo que realmente es un análisis que hacemos todas, un análisis de la situación de las trabajadoras de hogar y las cuidadoras, que estamos en total acuerdo. Gracias también a las compañeras por dejar, por trabajar esta mañana como hemos trabajado para dar a las personalidades estas propuestas que para nosotras son muy importantes, porque además este sector que lleva muchísimo tiempo reivindicando y que este sector tenga las condiciones que ya se ha dicho muchas veces, que es el trabajo que sin nosotras en este tema tenemos unos derechos y unos para las personas que estamos realizando este trabajo. Aquí hay unas demandas que llevamos mucho tiempo, que estamos exigiendo, y hoy lo que a vosotros y de las propias trabajadoras de hogar y cuidadoras, que ya como habéis ustedes habéis dicho, hablar que nosotros hace tiempo que la estamos reivindicando. Por eso le damos las gracias, porque es un fin también a este sector de estar esta tarde aquí, que estéis aquí con nosotras hoy un domingo por la tarde. Agradecemos de verdad. Ven a agradecer a todas las compañeras y todas las personas que están. Habla al ordenador. Sin el micrófono. A ver, pero acércate también. O habla con... A ver. ¿Así? ¿Acá? Sí. Acércate al micrófono para que la vea. Hablando por ahí. Sí, habla. Sí. Bueno, decía que vamos a trasladar estas propuestas, y estaba con la propuesta que hemos trabajado y contado los colectivos de trabajadoras de hogar que hemos estado trabajando durante estos 2 días, en esta jornada, que han sido más de 32 colectivos. Estas conclusiones que hemos llegado acá, queremos trasladárselas porque vemos que hay ministerios y hay competencias que sí que podemos hacer llegar estas reivindicaciones que nosotras hemos trabajado. Hablaba de la participación del convenio 139 de la OIT y el convenio 190
queremos hacer llegar que son en sus cumplimientos. Nosotras creemos que la ratificación solamente para las trabajadoras de hogar no puede ser solamente una ratificación y ya. Nosotras exigimos que sea la ratificación y los cumplimientos de esos convenios que van a mejorar la vida de muchísimas trabajadoras de hogar y cuidado que estamos sosteniendo la vida en esta sociedad de muchísimas personas. En número 2 tenemos la derogación de la ley de extranjería. ¿Por qué? Porque ya en los análisis decimos que la mayoría de personas, de trabajadoras que estamos realizando el trabajo del hogar y los trabajos de los cuidados, nos atraviesa todo el tema de la ley de extranjería. Una ley de extranjería que condena a muchísimas trabajadoras del hogar a estar sin contrato y en recibir abusos que realmente no se contemplarían en pleno siglo XXI como son los que se están haciendo ahora. Nosotros creemos que la ley de extranjería tiene que estar una derogación porque va a permitir que muchas trabajadoras de hogar trabajemos en condiciones dignas y con respeto y con derecho. Por eso exigimos esta derogación de la ley de extranjería porque ya en los análisis se dice que casi el 98% somos trabajadoras de hogar y mujeres migrantes las que estamos realizando en los últimos años ese trabajo de cuidado y de trabajo de hogar. En el número 3 tenemos erradicar el trabajo de régimen interno. Nosotras sabemos que este trabajo está sostenido por muchísimas compañeras que están teniendo ese trabajo de interna que nosotras creemos que es un trabajo que no puede seguirse sosteniendo en una sociedad de pleno siglo XXI. Les limita a muchísimas compañeras a realizar su vida. Se cometen situaciones de abuso y de esclavitud con muchísimas compañeras que están desarrollando este sector en el régimen interno, que creemos que en esta sociedad no se puede seguir permitiendo, porque hay muchas trabajadoras que están sufriendo en carne propia lo que es realizar el trabajo interno que le quita la vida y que no están realizando su propia vida. Por eso decimos que erradicar el trabajo del régimen interno es importante para nosotras. La prestación por desempleo es otra de las demandas que nosotras, las trabajadoras de hogar, que llevamos muchísimos años organizadas y que seguimos organizando, ¿no? Y que nosotras estamos haciendo ese papel que a veces nos dice organicémonos para exigir derechos, nosotras lo estamos haciendo y esa es una de las demandas que nosotras exigimos. No puede ser que una trabajadora de hogar y cuidado no tenga derecho al desempleo, que cuando la echan de su trabajo no tenga ese derecho cuando está estipulado en el Estatuto de los Derechos de Trabajadores y Trabajadoras, eso no se contempla en esos estatutos. Entonces, ¿por qué en la trabajadora de hogar, en este régimen de régimen especial, está contemplado esto de la prestación por desempleo? Nosotras exigimos que las trabajadoras de hogar de este sector tengan ese derecho a prestación por desempleo, porque somos trabajadoras. Diferenciar entre cuidados y trabajo de hogar. Nosotras creemos que muchísimas compañeras están realizando unos trabajos que están cualificados y calificados, pero que realmente entran dentro de esa bolsa de hacerlo todo por todo y que una misma compañera esté realizando los trabajos de cuidado sin que se le diga y se haga ese reconocimiento y se pague por esto si ya lo estamos haciendo, porque hay compañeras que estamos haciendo ese trabajo. Entonces creemos que tiene que haber una diferenciación para que no sea el hacer todo por todo y 24 horas realizando trabajos y no se califique en el trabajo de muchas compañeras haciendo ese trabajo de cuidado y realmente se mete dentro del empleo de hogar o realmente no se paga en condiciones o no tiene las condiciones. La inclusión en la ley de prevención de tiempos laborales. Nosotras decimos, ¿cómo puede ser posible que en un sector de trabajo como estamos, montones de mujeres, que no haya esto? Porque en todo
en todos los trabajos, eso es importante. Estás en riesgo, no solamente en el trabajo de hogar, en cualquier trabajo que estés, tienes unos riesgos que puede ocurrir de cualquier situación. Y en el empleo de hogar y en los cuidados no estamos cerca y además podría decir que estamos mucho más. Porque muchas compañeras estamos trabajando como sin ninguna condición y estos riesgos laborales te puede ocurrir que te puedes caer, te puedes romper una pierna, te puedes caer limpiando unos cristales o levantando a una persona y realmente aquí no se contempla. Es el único sector que no se contempla lo de los riesgos laborales. Y nosotras nos parece importante porque desde ahí se pueden ver muchas desigualdades y muchas situaciones que estamos pasando, muchas compañeras, si no se ve dentro de ahí, de ese trabajo, lo que está pasando. Hay las campañas de sensibilización. Nosotras creemos que como cualquier sector, las campañas de sensibilización son importantes, porque lo que no se dice, lo que no se visibiliza, nosotras decimos que no se transforma. Y creemos que las campañas de sensibilización son muy importantes para los empleadores y para toda la ciudadanía, porque desde ahí podemos decir muchísimas situaciones que está pasando en este sector y que a través de esas campañas se puede haber una sensibilización para que se reconozca este trabajo que estamos haciendo y para que tengamos unos derechos. Y las campañas para nosotras son importantes, esas campañas de sensibilización, y por eso exigimos que se recojan como se hacen otras campañas para otros sectores y en cualquier situación. Nosotras creemos que en este sector también se deberían de recoger estas campañas de sensibilización. Facilitar la homologación de títulos. Habemos muchísimas compañeras con títulos y con carreras que hacemos y que estamos dentro del empleo de hogar, y es una de las dificultades que tenemos, porque para que muchas puedan homologar su título hay unas barreras que realmente se nos hace mucho más difícil para que se puedan hacer que muchas compañeras tengamos esos títulos y sean homologados, porque eso también permite que tengamos otras aperturas en la sociedad de otros trabajos, o que los trabajos que estamos haciendo se reconozca lo que somos, porque nosotras no solamente somos trabajadoras de hogar y cuidadoras, también somos personas que tenemos también esas categorías y esos títulos que se pueden homologar. Y nosotros sabemos que hay muchísima gente que tenemos esas dificultades, y lo que queremos es que se faciliten esa homologación y esas trabas que hay. Eliminar los tramos y cotizar por salarios reales. Nosotras creemos que las trabajadoras de hogar y las cuidadoras estamos haciendo trabajos muchísimas horas y realmente no se cotiza por ello. Y es una de las cuestiones que todos los colectivos de trabajadoras de hogar exigimos, porque si estamos trabajando 4 horas, estamos trabajando 5 horas, tendrían que cotizarse por esos salarios reales, esas cotizaciones reales, porque ahí sabemos que hay una complicación y hay un grave problema para muchas compañeras que están haciendo ese trabajo sin que se eliminen, y nosotras exigimos esa eliminación de esos tramos y que se comience a cotizar por esos salarios reales. La abolición de la cultura del desistimiento. Esto quiere decir que cualquier trabajadora puede ser despedida por su empleador o su empleadora por lo que sea, hasta por llegar y que estén enfadados te pueden echar. En las sociedades es el único sector que esto se permite. Que a una compañera se le diga, llegue a su trabajo y se le diga, no te quiero ver más acá, vete, y que salga con una mano delante y otra detrás. Es el único sector donde la figura del desistimiento está ahí. Y por eso nosotras decimos que se quite esa figura de este sector, porque nosotras somos trabajadoras y lo que queremos es que nos equiparen con los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Nosotras no queremos exigir cuestiones por parte. Nosotras queremos estar en el régimen general con todas sus condiciones y que realmente
de todas estas cuestiones de este sector de las trabajadoras de hogar sean vistas, porque nosotras ya hace mucho tiempo que estamos trabajando en ello y exigiendo. Por ejemplo, el convenio 189 de la OIT. Nos dicen que están en trámite, nos dicen que están haciendo gestiones, pero nosotras ya hace muchísimo tiempo lo que queremos es que nos digan cuáles son esas gestiones, para cuándo van a terminar esas gestiones y que nos impliquen a nosotras por lo menos de decirnos qué es lo que está pasando. Y nosotras nos hemos atrevido hoy en la mañana, cuando estábamos hablando, todos los colectivos, de decir que antes del 31 de diciembre del 2021, que a las trabajadoras de hogar y a este sector se le diga que hay una ratificación, o por lo menos que nos digan que están haciendo eso, pero ya. Porque los titulares que salen siempre son: estamos en ello, estamos haciendo las gestiones, pero de eso llevamos muchísimo. Ya sabemos que hay guiños, como decía. Hoy están aquí autoridades, han cogido su tiempo para estar aquí en el llamado de la federación. Nosotras llevamos 2 días trabajando. Estamos también contentas porque también después de la pandemia hemos vuelto a encontrarnos, y hoy hemos sacado, estos colectivos que estamos aquí, hemos sacado otra vez más, pero ahora queremos que se nos tome en cuenta porque se están violando derechos humanos en este sector. Ya no estamos hablando de violación de unos derechos a un sector, estamos hablando de violaciones de derechos humanos porque habemos muchas mujeres que estamos sosteniendo la vida con el trabajo de cuidado y el trabajo del empleo de hogar que estamos haciendo. Y creemos que ya se tienen que poner las pilas porque se están violando esos derechos humanos. No queremos partidas que nos den, que nos hagan esto, un subsidio, una cosa, esto, lo otro. Queremos esas ratificaciones de esos convenios, que es lo que está de primero, y que se haga, y como nos dicen que está cerca, que se haga. Así que muchísimas gracias a los que se han acercado acá y que nos escuchen, porque ya vosotros habéis hecho un análisis espectacular, que estamos de acuerdo en que el cuidado debe ser un cuidado digno para todas y para todos, y que nosotras también tenemos derecho a cuidado, y que el cuidado no puede estar sostenido sobre las espaldas de las mujeres y de muchas mujeres migrantes. En eso creo que estamos de acuerdo, y lo que tenemos es que tener una voluntad política para hacer que se reconozcan esos derechos como trabajadoras, y que se reconozcan y que se ratifiquen esos convenios, porque van a mejorar la vida de muchísimas mujeres y la vida de la población en general. Gracias. ¿Se ha quedado algo por eso? Estela, Laura, ¿se ha quedado algo? No, muy bien. La batería que se le está acabando. Sí, Bueno, Trabajo esclavitud moderna. Esclavitud moderna. Esclavitud moderna. Trabajo interna. Esclavitud moderna. Trabajo interna. Esclavitud moderna. Querían brazos, llegamos personas. Querían brazos y llegamos personas. Querían brazos y llegamos personas. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo.
porque sin nosotras no se mueve el mundo. Queremos formar parte de la mesa de trabajo, de la mesa que han compuesto, o que han conformado para hablar sobre el cuidado de los trabajadores del hogar. Queremos formar parte de la mesa. Sí, pero ella dice... Bueno, vamos a continuar con el programa. Muchísimas gracias, querida Rafaela, porque creo que tus palabras, las propuestas que han trabajado las compañeras estos 2 días, reflejan el sentir humano de aquellas mujeres que día a día están trabajando, están sosteniendo la vida, y en pleno siglo XXI todavía no es parte de la agenda pública. Y esperamos que las representantes mujeres del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Igualdad, hagan el esfuerzo para que ojalá el regalo de Navidad para estas mujeres sea la ratificación de este convenio. Y como ya lo han dicho ellas mismas en sus acuerdos, este evento marca un hito porque es el primer encuentro después de la pandemia donde murieron muchas mujeres trabajadoras del hogar a causa de no tener recursos para vivir, a causa de no tener acceso a la salud, a causa de que sufrían todos los días porque en la otra parte del charco morían sus familiares, sus hijos. Y creo que esa realidad nos tiene que hacer sensibles a todos y todas por seguir trabajando en aquello que ellas han apostado. Es la ratificación del convenio, pero no solamente la ratificación, sino el cumplimiento efectivo, y de ahí queremos saludar la recomendación que nos hace el director de la OIT, porque el convenio 189 es un marco normativo de carácter internacional de ratificar este convenio. El Estado español está en la obligación de revisar el actual régimen especial para las trabajadoras del hogar. En este sentido, queremos agradecer a la compañera Rafaela y a todas las mujeres que han venido sábado y domingo a juntarse, a reflexionar y sobre todo han salido con mucha fuerza para seguir tejiendo esa red que han sostenido los efectos de la pandemia. Gracias a esos esfuerzos descentralizados en todas las localidades de España, pues muchas mujeres han salvado sus vidas, las de ellas y las de sus hijos. Gracias, queridas compañeras, por hacer camino al andar, y estamos seguras que con esa fuerza y coherencia que la sostienen, van a lograr este cometido. Muchas gracias, y vamos a dar paso a la compañera Wendy Galarza, que también es otra compañera de América Latina, en Ecuador, pero ahora está liderando también a las trabajadoras en Italia. Y queríamos invitarle en esta tarde para que también nos cuente la situación, cómo es que así el Estado de Italia ha ratificado ya este convenio. Y creo que es importante esta interrelación entre las organizaciones, porque las voces, cuando se escuchan desde el corazón y se piensan hacia un futuro más allá, todo es posible. Así es que, querida Wendy, te damos la bienvenida para que puedas intercambiar con las compañeras y con todas las personas que hoy nos acompañan. Bienvenida, Wendy, gracias. Gracias, Ana María. Buenas tardes a todas. De verdad, para mí es un grande honor poder estar con ustedes en esta tarde. Las palabras de la compañera Rafaela son un puñal que llega al corazón. Con Rafael en el 2006 tuvimos la oportunidad de condividir el primer Congreso de Empleos y Cuidados
y la palabra, las voces de visibilizar para transformar, son palabras que yo las he adquirido y utilizo todavía en mi vida cotidiana y en la vida cotidiana de todas las mujeres trabajadoras en Italia, sobre todo de este sector. Seguramente, como estaba leyendo en la chat, nos hemos cansado de promesas. Nos hemos cansado que nos digan que el convenio se va a ratificar y no viene nunca ratificado. Nos hemos cansado que las leyes de extranjerías un poco en toda Europa sean restrictivas, de restricción y no de abrir un canal seguro para las trabajadoras del hogar. En general para todos los trabajadores, más sobre todo para las trabajadoras del hogar, para las trabajadoras que cogen y que tienen el cuidado de los ancianos, de las casas, de los niños. Se necesita un canal. Muchos años atrás, en el 2012, aquí en Italia, se hizo una grande campaña que se llamaba el Click Day, que estaba indirizada a regulamentar la situación legal de las trabajadoras del hogar, pero fue una única experiencia. Estamos en el 2021, esta experiencia no se repitió nunca más. En el 2020, causa la pandemia, se hizo otra nueva normativa, una nueva ley para hacer emerger el trabajo que no era reglamentado, pero es una modalidad que no está todavía trayendo los frutos que nosotros como organizaciones sindicales esperábamos. En el confronto de España, en Italia estamos un poquito más avanzados porque quien estaba antes que mí, sí, en el año 52, que en el 72 primero hicieron la ley y después un convenio nacional que todavía nosotros continuamos como FILCAMS, CGL a aportar hacia adelante con las mesas tripartitas y a renovarlos. El único renuevo fue a septiembre del 2020 durante la pandemia. Pero esto no significa que nuestro convenio no tenga sus criticidades. Tiene sus problemas y tiene sus dificultades que nosotros estamos y queremos seguir afrontando en un diálogo con el gobierno. Mejor, están un poquito, se me olvidó el término en español, gente. Tienen que utilizar las trabajadoras del hogar para poder hacer cuidar sus aspectos, sus personas y todo lo que ellos tienen. Pero a veces no hay esa condivisión de las dificultades de que la trabajadora del hogar necesita otros derechos, necesita otras cosas, porque no hay, porque uno un poquito aunque en manera egoísta dice, sí, no hay quien me cuide las personas, yo no puedo ir a trabajar. Pero en el marco general, esto significa que nuestros países, porque tanto hablemos de monetizar la cuestión, porque si no, a quien nos gobierna, si no le hablamos de dinero, a veces no nos entiende, ¿no? Si las mujeres que cuidaban una vez sus propios ancianos y sus propios hijos no van a trabajar y no hay trabajadoras del hogar que cojan y curen a estos ancianos y a estos niños, el país pierde el sistema del país. Entonces, ¿por qué si no lo hace? Porque es nuestro derecho, porque nos los hemos ganado, porque nos hemos ganado la emancipación, porque nadie nos las ha regalado, al menos que el gobierno tenga el coraje de ratificar el convenio, arreglar las leyes y todo lo demás, porque es el gobierno que gana económicamente, porque todas las personas que no tienen documentos no pueden contribuir al Estado y el Estado pierde. Pongámoslo desde este punto de vista y digámoslo así.
si es que no quiere dar derechos a quien está allí, porque las compañeras decían en la sala, querían brazos y han encontrado personas, porque nosotros somos personas. Es verdad que cuando nos fuimos de nuestros países dejamos de ser ciudadanos para llegar en otro país y ser solo personas que trabajan y que se tienen que avergonzar y esconder del trabajo. Pero el tiempo ha pasado. Esta pandemia nos ha enseñado a todos que hay que cambiar el paradigma, porque el mundo se ha organizado a defenderse de grandes cosas y en cambio es algo incolor, insabor que nos está destruyendo. Salgamos, como se decía, de verdad de esta pandemia mejorados. Y este es el grito de ayuda y de auxilio que se le pide al gobierno, que sea español, que sea francés, que sea italiano. Salgamos de este paradigma, tengamos el coraje de arreglar lo que no hemos arreglado para repartir, para un seguir adelante mejores. Porque es así, solo así que la situación de las trabajadoras del hogar, de las mujeres migrantes y de la sociedad en general mejorará, porque no hay otra salida, no hay otro camino. Porque la visibilización ya está, la pandemia ha dado la visibilización que necesitamos, pero ahora necesitamos el marco jurídico que venga con nosotras. No se puede esperar más. Y yo pido al doctor Peinado, a la doctoresa Ballesteros y a la otra representante del Departamento de Igualdad que lleve de verdad este grito de igualdad, este grito de auxilio al gobierno, porque llegó la hora, hay una grande red y esta red no se para, esta red no se ferma, no se para, gente, no se pare y es el momento de ir adelante. Gracias a todas. Gracias. Muchísimas gracias a Wendy por esas palabras, esa fuerza y ese pedido y esa postura solidaria hacia todas las mujeres en Europa. Ahora, se nos va el tiempo, vamos a invitar a Elizabeth Camp, secretaria general de la Federación, para que nos pueda también compartir sus reflexiones en el marco de este encuentro nacional y la primera vez que Elizabeth visita España y realmente, como ella dice, se va con grandes reflexiones y aprendizajes. Gracias, Elizabeth. Yeah, for me, it has been very interesting to have a listen to the speakers from the government, from the ALO, from our sister Rafaela, our sister Wendy. For me, this is a moment of consolation, as I have heard that the government is committed to ratify the Convention 189, has seen a lot of challenges of inequality faced by domestic workers in the country, and we are sharing a lot of positions on these issues, and I am consoled as I think we have a good ground to work together. And however, as you have heard from our sister Rafaela, you know, the pain, the grief as experienced by domestic workers are immense, huge, and has been for a long, long time. So that make us really on a very urgent time to see all these have to be addressed. And I hope all those who are at this panel, all the speakers also feel the same.
So having a commitment or to having pledged a commitment is good, but it's not enough. And I hope today we are able to see, some real possibilities that will happen in this country, that some of the griefs as spoken by Sister Rafaela and shared by all the sisters in this room in Isabel will feel more encouraged as we go after this forum. So I really don't have much to say. As the General Secretary of the International Domestic Workers Federation, I see domestic workers all over the world share similar problems. What have been said in this country are very similar in some other countries, but I believe here governments have better resources and also at a better position to do better. I see the laws are there. Domestic workers are protected of their rights in many ways, and there is a commitment of the government. So I hope in the next 15-20 minutes we'll be able to hear from our government's representative, especially on some clear commitment, a timeline or plan that we can all work together. We are ready. I know all our sisters in this room are ready. So we want to hear some concrete suggestions on what we have to do more to bring the Convention 189 on the ground. So I will not take more time, and I will leave the rest of this space for more discussions on the concrete plan for the ratification. Thank you. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Elizabeth, palabras, mensaje y sobre todo por esa fuerza que transmite y el apoyo solidario que se ha comprometido para las organizaciones de trabajadoras del hogar de España. Como ella lo dijo, es el inicio del apoyo solidario que va a ser la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar en España, y hay un compromiso para con todas las organizaciones de trabajadoras que han participado en esta jornada. Estamos, creo, ya contra el tiempo. No queremos sobrepasar y abusar porque las compañeras que están presentes también pronto van a salir de viaje, sin antes agradecer al director de la OIT por habernos acompañado durante esta jornada. Sabemos que su agenda está muy recargada, pero es un gesto humano y comprometido para con las trabajadoras del hogar. Gracias, señor director, por este compromiso. Sabemos que el domingo para cualquier persona pues es un domingo de trabajo, pero el hecho de estar aquí en este conversatorio dice mucho de su calidad de persona y de ese compromiso que tiene la OIT para con los trabajadores y las trabajadoras en el mundo entero, y especialmente para las trabajadoras del hogar. Esperamos que desde su dirección siga haciendo votos y apoyando a las organizaciones de trabajadoras del hogar en España, para que ojalá todos y todas poder celebrar la ratificación del convenio 189.
También quisiéramos agradecer la participación de María Ballester, directora del Gabinete Jurídico del Ministerio de Trabajo. Creo que también ha hecho un esfuerzo para estar presente, porque la agenda no es fácil, pero darse tiempo un domingo para escuchar las voces de las trabajadoras del hogar, porque muchas también nos están escuchando online. No han podido estar presentes por problemas sanitarios, pero sí han querido incorporarse a través de la línea. Gracias y esperamos, señora directora, pues se siga con ese compromiso y como lo ha dicho Rafaela, pues vamos a sentarnos a dialogar y creo que usted ha abierto esa apertura y creo que las mujeres trabajadoras del hogar hoy presentes en este encuentro tienen un conjunto de demandas que le van a hacer llegar a las instancias de igualdad de trabajo y posiblemente de seguridad social en representación de estas 32 organizaciones que han estado presentes. Esperamos que desde su espacio y desde su despacho pueda hacerle llegar a la señora ministra. De igual manera, quisiéramos agradecer a María Morilla, directora del Instituto de la Mujer de España, quien en su representación de la ministra de Igualdad se hizo presente. Creíamos que era importante su presencia porque un ministerio gestor de políticas de igualdad, gestor de políticas de cuidado, tiene que asumir ese compromiso para con las mujeres trabajadoras del hogar. Como lo ha dicho Wendy, lo ha dicho Rafaela, sin las mujeres no se mueve el mundo. Sin su presencia y su actividad no se sostiene la sociedad, las economías ni las familias. Y creemos el compromiso ético y político del Ministerio de Igualdad es fundamental, es importante y creo que, como también ya lo han dicho las compañeras, no solo quieren estar en la mesa del diálogo dialogando, sino que esa mesa también desarrolle políticas concretas a favor de las trabajadoras del hogar. Se está discutiendo hoy en el Estado español políticas públicas para el cuidado, pero esas políticas públicas no pueden estar al margen de las protagonistas, las actoras que sostienen los cuidados. Así es que esperamos, señora directora, que usted sea portavoz hacia la ministra de Igualdad para que estas organizaciones de trabajadoras del hogar tengan voz y voto en esos espacios, porque son las que están sosteniendo la vida y pueden dar desde sus propias experiencias, vivencias y sabiduría muchos elementos para generar esas políticas del cuidado que se está discutiendo en el Estado español. Asimismo, quisiéramos agradecer a Rafaela y a todas las compañeras que han estado estos 2 días. Compañeras que de una u otra manera han hecho el esfuerzo, primero, por responder los cuestionarios. En días de pandemia, en días de angustia, en días de tensión, pues han respondido. Y como hoy día y ayer hemos estado viendo los resultados, en resumen dicen, existen organizaciones de trabajadoras del hogar en España, con diferentes formas, diferentes métodos, pero con un solo objetivo de hacerse visibles y que todos el trabajo del cuidado se reconozca, se visibilice social y económicamente. Y por eso todas las diversidades de organizaciones que han estado presentes claman en la ratificación del convenio 189 con un elemento sustancial, no solitario. Es un instrumento internacional con su recomendación 201. De igual manera, queremos agradecer a todas esas mujeres que no han estado presentes, pero sí están hoy día escuchando. Y a aquellas mujeres que no tienen la posibilidad ni siquiera de conectarse, porque mientras hoy día estamos sentadas y sentados todos, quizá están limpiando las casas, como encerradas, porque muchas no descansan los domingos.
y como ellas también han dicho en la jornada, representamos también a esas mujeres porque les queremos dar esa voz. Gracias, compañeras, que desde la distancia han estado presentes. Y finalmente, quisiéramos agradecer, Wendy, sabemos que tu experiencia y tu vivencia y esa presencia en los espacios de diálogo social en Italia van a ser fundamentales para sostener y apoyar a las compañeras en España. No estás presente físicamente, pero estás presente con el corazón y sobre todo con ese ánimo que te caracteriza y con esa vitalidad, porque creo que tu experiencia va a ser importante para las compañeras de España y seguro que también aprenderás la riqueza de estas compañeras, porque una de las conclusiones del estudio es que hay una diversidad de organizaciones que han hecho cantidad de esfuerzos, de buenas prácticas y que siguen para adelante. Gracias, Wendy, por tus palabras y tu sororidad. Finalmente, quisiéramos cerrar esta jornada agradeciendo a Elizabeth Tang, secretaria general de la FIC. Gracias, Elizabeth, por haber confiado. Gracias, Elizabeth, por haber confiado. Esta actividad estaba prevista realizarla en Madrid, pero también, como decíamos, hay que aprender a descentralizar. La sede de Sevilla, como lo han dicho las participantes, ha sido una decisión y creo que, compañeras, todas hemos, aunque de manera breve, hemos disfrutado de la maravillosa ciudad de Sevilla. Y como se les ha dicho al inicio de esta jornada, déjense cuidar, porque desde que han llegado el día de ayer han estado cuidadas, porque así como ustedes cuidan, también necesitan ser cuidadas. Esperamos que estos 2 días hayan sido también de descanso, de refuerzo, de reflexión y sobre todo que se vayan con esa esperanza en que van a lograr aquellos propósitos. Nuevamente, gracias a todas las personas que hoy nos acompañan de manera presencial ahora, que van a preparar maletas para retornar. Y gracias a esas personas que también nos acompañan de manera online. Ha sido importante esta jornada y muchas gracias. Y con esto estaríamos agradeciendo a todas y solamente algunas palabras para terminar. Elizabeth, muchísimas gracias. Thank you everyone, and I'm really grateful that on a Sunday afternoon you have taken the time and speak and come to this forum. It's a sign of commitment, and I look forward to meeting you again, and especially to work on the ratification. Thank you very much. Thank you. Bueno, muchísimas gracias y gracias también a todo el equipo técnico que hoy día nos han acompañado, a las personas facilitadoras. Gracias, Juan. Gracias, Miriam. Gracias, Vanessa. Y gracias, Lili, por todo el apoyo y por haber sostenido estos 2 días a las compañeras. Gracias a los profesionales del hotel y gracias a todos y todas. Muy buenas tardes y buen fin de semana, aunque sean las horas cortas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y gracias a Rafaela que nos ha representado. Bravo, gracias. Marcela. La música. Sí, nos gusta siempre terminar. Música. Búscanos aquí, Marcela, en el pendrive para poner un poco de música para hacer cierre, que nos gusta mucho. Estar pendrive aquí, pero no se puede. Mira, a ver si lo puedes hacer. Lo intentamos ahorita, pero lo hemos metido, pero...
Trate de minimizar los Marga, tienes lo del disco en el teléfono. Sí, te lo hemos mandado pena han en los metido? últimos días. Ah, el teléfono. Dame mi teléfono, Marga. El pendrive que está ahí. Sí. Sí, aquí está. La segunda, Marcela. ¿Cuál? La dos. ¿Dónde? Donde pone canción. No, es que eso es de María. No, ese es de María. Esto no. Es que es este, porque ese es el de María. No lees. Pero tenéis que decir que van a ofrecer una canción que si no te ¿Ya lo han dicho? No, y eso que se fueron, creo. Sí, pero ya han cerrado. ¿Ya estás segura sí. que han cerrado? Pues cierra el Zoom. No, Cierra pero el es que lo Zoom. maneja Sofía. Sofía, no, pero tú te puedes Pero salir, este- pero ya has despedido. No, pero no quieres colocar, ella quiere colocar. Ponla desde tu móvil y la pones ahí, es que no se puede, si está preparado. No se han despedido, o sea. Claro, ya salió, tenía que decir que vamos a cerrar pantalla. Pero bueno, ponerlo ahí. Pero no es la canción. No. vale, bueno, pues ya está. Nada, pues Gracias. nada. Nada de eso. Sí. Entonces, gracias. Y coméntales que el chat se va a registrar y que luego se les va Que la gente no se va.